I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenos días, Ander Isusquiza, a.k.a. Vázquez Oseno, para el mundo tuitero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por otorgarme, por brindarme tu tiempo, Ander. Bueno, ya estábamos hablando fuera de micro que básicamente el propósito de este espacio es tener una conversación amena y nunca había traído a nadie o nunca había tenido una conversación tan directa sobre cuestiones relacionadas con los datos. Y sé que tú vienes del mundo del baloncesto, que has sido entrenador, y siempre me gusta mucho conocer cómo arrancan este tipo de proyectos, que es un poco, por lo que te escuché, también aprovecho para referenciar el podcast de King Gómez, Soul Basketball, que te pasaste por ahí en el episodio 79, creo que si no estoy confundido. Y bueno, ya dejo esa parte para quien quiera profundizar más en tu perfil, pero me gusta conocer cómo arrancan estos proyectos un poco detectando una oportunidad, que es lo que yo percibí de esa conversación con Kim, que tú, bueno, esas primeras épocas de Twitter detectaste que había ahí un nicho de mercado, ¿no? Como dicen los empresarios, y me gustaría conocer un poco cómo se dio este salto al vacío de tirar por ahí y qué tal. Bueno, entiendo que si estás ahora dedicándote a ello, que ha ido bien, Sí. o por lo menos eso espero, bajo tu percepción, pero siempre me gusta, bueno, un poco saber cómo se construyen esas labores o esos perfiles pues tan dedicados y tan profundos como el tuyo. Sí, bueno, ya desde pequeño empiezo jugando en el equipo del colegio, ¿no? Con 8 o 9 años, a nivel provincial, en Vizcaya y en Bilbao, y sí que en infantil juego en selección de Euskadi, pero luego ya pues lesiones y más adelante ya pues en la universidad, como que aparco la parte de jugador, sí que entreno, en el mismo sitio entreno, a chavales o el típico senior provincial, pero sí que es verdad que cuando ya me voy de casa a estudiar fuera, ahí como que el baloncesto se aparca, ¿no? Ni juego ni entreno, eh, luego voy a vivir a Cataluña y me desconecto un poco, ¿vale? Hago otras cosas relacionadas con el deporte y que sí que me mantienen conectado, ¿no? Siempre lo cuento y suena un poco raro, pero fui el primer entrenador titulado de snooker en España, que es el billar este que se ve en Eurosport Sí. con bolas de colores, y era un acercamiento al entrenamiento más personal, ¿no? Porque era muy de técnica, muy preciso, uno con uno, ¿no? Muy psicológico también, concentración, partidas muy largas. Y eso me vuelve a traer un poco al deporte, ¿no? Y al baloncesto. Entonces, cuando ya me asiento donde estoy ahora viviendo, vuelvo a entrenar en el equipo del pueblo, aquí en Torre de Marra, que es un pueblo en Tarragona. Y lo mismo, como antes, ¿no? Cadetes, juniors, 21, y vuelvo a recuperar un poco la chispa esta. Esto te estoy hablando de 2012, 2013, ¿vale? Esto es anterior al proyecto de Vázquez Oseno. Entonces sigo ahí, empiezo a tener hijos y vuelvo a dejar de entrenar, ¿vale? Y entonces ahí sí que, no sé si era 2017, 2018, es cuando yo, que ya estoy conectado con el baloncesto, veo que en Twitter hay mucha comunidad de entrenadores
tanto aficionados como profesionales, con los que puedes contactar, que puedes mandar un mensaje y te contestan, ¿no? Que Mm. no son estrellas intocables, y luego también con gente de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, yo sí que hacía muchos años ya que seguía el tema de las estadísticas, bueno, encontrar el tema de los fichajes, ¿no? De dónde venían, las ligas extranjeras. Claro, ahora eso todo nos suena muy obvio, pero a principios de siglo, digamos, encontraba las estadísticas de la liga polaca o de algo de África, pues era como, ¿de dónde sale esto, no? Y vas descubriendo cosas. Y entonces ya en la época moderna, ¿no? De Twitter, de Internet, de, incluso hoy en día, ¿no? Inteligencia artificial, es mucho más fácil, pero veía que aquí en España y en Europa en general estábamos todavía muy por detrás de lo que se hacía en NBA, ¿vale? O en NCAA. Ajá. Entonces yo lo que intento hacer es pues conectar con eso a partir de retuitear, ¿eh? De cuentas que veía buenas, era un poco compartir, ¿no? Mm. También es aquella versión de Twitter anterior a la actual, ¿no? Que se ha vuelto un poco una jungla que no sabes muy bien cómo funciona, o si lo sabes y no quieres, no quieres entrar. Y a partir de eso, pues empecé a conectar con gente, de tanto entrenadores como gente de medios. Y, y sí que al de 1 o 2 años dije, joder, pues esto es algo a lo que me podría dedicar, ¿no? Porque veía que la figura del analista existía. Es decir, existía en Estados Unidos. Aquí todavía no. Es decir, no había un analista en un club, al menos visiblemente, ¿no? Era siempre el entrenador ayudante el que hacía unas tareas relacionadas con la estadística. Y entonces a partir de ahí, pues empiezo a ver por dónde puedo ir y, y poco a poco voy encontrando caminos, que si quieres, para no extenderme y contarlo todo, voy encontrando caminos en los que puedo ir monetizando, porque al final, entonces estaba con mi trabajo, con otro trabajo, y sí que es verdad que en enero de 2020, buen timing, decido dedicarme única y exclusivamente al baloncesto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en marzo, pues todos los clubes con los que había hablado para empezar a trabajar, para junio o para septiembre, pues lógicamente, también igual un poco excusa o no, pero me decían, no, ahora no tenemos presupuesto para esto. Y entonces, pues tengo todavía que buscar un poco más maneras de seguir sobreviviendo, pero ya todo baloncesto. Y luego ya sí que, no sé si era 2021 o 2022, que empiezo con Manresa de Pedro Martínez, que es aquel que llega a la Final Four de Champions en FIBA. Ahí es el primer club ya con el que trabajo. Y entonces a partir de ahí ya es un poco más fácil, porque cuando vas a tocar puertas, pues bueno, este viene de Manresa, de Pedro Martínez, de ACB, Claro. tal, pues algo sabrá, ¿no? Ya vas con eso por delante. Ujú. Me disculpas que vuelva un poco atrás, pero ¿qué te llevó al billar, al snooker? Sí, ¿Qué te llevó? ¿Qué te sí. llevó ahí? O sea, ¿cómo te empezaste bueno, Pues a eso, entrenar ahí? Sí, un sí, contexto totalmente desconocido también para mí. viene un poco en esa época de transición entre eso, cuando yo voy a estudiar fuera, 2008, 2009, ¿vale? Y ahí es cuando, bueno, yo siempre había tenido un interés por, por la cultura inglesa, americana, ¿no? Yo estudié traducción, era traductor audiovisual, traducía películas, series, documentales. Entonces, siempre estaba muy pegado a la cultura inglesa americana. Entonces, el snooker es algo muy, muy arraigado y que en los 80 principios de los 90 era el segundo deporte allí, por detrás del fútbol. O sea, realmente culturalmente era muy, muy importante y bueno, es algo que me gusta. De pequeño jugaba al billar, al americano, ¿no? Ujú. Al de lisas y rayadas y al futbolín. Entonces, pues bueno, pero me gustaba y era algo como muy singular, ¿no? Y era un poco la misma idea de intentar traer lo que yo iba aprendiendo de allí,
leyendo, viendo vídeos, traerlo a la comunidad hispanohablante. Y ahí fue cuando abrí un blog de aquellas, un blog, y entonces empezamos a, pues bueno, organizar cosas y entonces yo luego ya paso a ser entrenador y porque no había figuras de entrenador tampoco, entonces yo decía, es un deporte, al final se entrena, los profesionales entrenan 4 o 5 horas diarias, entonces había ejercicios para entrenar, o sea, la misma metodología que hay en otros deportes, pues yo la intentaba inculcar en los jugadores de aquí. Y, y bueno, eso sí que era totalmente diferente, ¿no? Porque para mí el baloncesto era como muy, muy físico, muy, Ujú. muy de correr, de saltar, ¿no? De equipo también, de sinergias con compañeros. Y aquello era todo lo contrario. Es decir, tú tienes que estar lo más quieto posible, la técnica perfecta, darle a la bola justo en el punto en el que hay que darle, porque si no fallas. Y eso me llamaba la atención. Y como yo tampoco es que fuera un gran talento, ni tenía la capacidad de concentración tan grande, y luego ya tenía problemas de espalda y de hombro, que entonces no podía, dije, bueno, pues la forma de canalizarlo es intentar ayudar a los compañeros a mejorar. Claro. Me genera mucha curiosidad, psicológicamente hablando, los deportes individuales donde, entre comillas, el rival eres tú mismo, ¿no? Sí, Me sale, yo creo que el ejemplo más, o por lo menos que a mí más me secado, obviamente, por mis gustos, es el tenis, ¿no? Donde sí, obviamente tienes un rival y va a haber cosas que dependan también de su estilo de juego, de su nivel, etcétera, pero eres tú mismo, tus propios demonios, tus propias inseguridades, tus propias, cómo te quedas anclado en lo que acaba de sí, pasar, en lo que viene por delante, ¿no? ¿Qué veías ahí psicológicamente en esos sí. escenarios? Y igual yo no lo veo tanto como el tenis, en el sentido de que los dos jugadores se mueven a la vez, ¿vale? Mm, Y en cambio los snooker es por turnos. Es decir, claro. tú tiras, entonces como se quedan las bolas, un poco como el ajedrez, ¿no? Mm. Se solía llamar el ajedrez con Es bolas. verdad, mucho mejor ejemplo que el que he puesto, sí. Porque, y además hay ataque y hay defensa también. No siempre es ir a meter, sino tú intentar que el otro no meta, ¿no? Entonces, en esa toma de decisiones también, es decir, cuándo decidir si tengo que atacar, cómo es este jugador, tanto a nivel de juego como a nivel psicológico. A lo mejor yo ahora pues, puedo alargar un poco la partida y eso le va a perjudicar a él. Eh, Al mismo tiempo éramos todos un poco rivales, pero también compañeros y amigos, porque pasábamos mucho tiempo juntos, ¿no? No era una competición, era a nivel, había ya a nivel estatal, pero bueno, era sobre todo a nivel de Cataluña y así. Y entonces, pues bueno, ver también cómo tus compañeros iban progresando, chavales que empezaban con 14 15 años, pues cómo podemos hacer para que tanto él como su familia pueda crecer deportivamente y también, pues socialmente, ¿no? Ujú. Entonces, buscar todo eso, intentar en un campo que realmente no conocíamos, es decir, ninguno éramos expertos ni sabíamos, pero bueno, pues eso, cogías lo que yo sabía de baloncesto, otro igual había sido entrenador de otra cosa, a otros le gustaba mucho el ajedrez y entonces ibas hablando con uno y con otro. Era algo como un proyecto colectivo, Ajá, dentro de que luego a la hora de competir o a la hora de jugar era individual. claro. Qué bueno. Ander, me surge aquí una idea sobre la que reflexiono bastante, es cómo ahora tenemos información de todo, ¿no? O sea, estamos un poco en la era de, pues, prácticamente de la sobreinformación, ¿no? Hay, pues, por Sí, supuesto, los datos, pero artículos, manuales, podcast, YouTube. Y poco creo que eso a veces nos lleva a la parálisis por análisis, ¿no? Como a que hasta sí, que no encuentro la mejor manera de hacer algo, no empiezo a exponerme a hacer ese algo, ¿no? Y creo que se pierde un poco esa capacidad de ir viendo, ¿no? Del propio aprendizaje experiencial, sí, de ir sacando conclusiones sobre la marcha, de ir un poco sin pretensiones, sin juicios subjetivos o aparentes. Y creo que esos momentos, ¿no? De donde no tenemos algo que alcanzar, sino simplemente la propia inercia y el propio incentivo de ir haciendo, eh, me ha resonado mucho con lo que contaba ahora de tu experiencia del billar, que creo que ahora, por ejemplo, en el campo del baloncesto, que cada vez hay más información de todo, a veces se pierde,
se pierde un poco esa cintura, ¿no? Esa flexibilidad. Sí, sí. Y enlazando ahora con lo que hablábamos del proyecto de Vasqueroseno y del trabajo también que hago ahora como analista. Mm, Yo siempre he trabajado como autónomo, ¿vale? No he estado en una empresa con una oficina, con horarios y tal, ¿vale? Entonces, mi visión, tanto del trabajo como pues, de todo en general, es, a mí me gusta ir eh, eh, creando, suena un poco pretencioso, ¿eh? Pero como ir inventando cosas y montar escenarios nuevos, ¿vale? Entonces, lo que hicimos con el snooker fue eso, ¿no? Montar el circuito catalán con la Federación de Billar y esto, ¿vale? Entonces, con Vasqueroseno lo que había era nada. Entonces, no había referentes, sí que había algún referente de Estados Unidos, entonces, bueno, yo por ahí seguía, o algunos autores que ya habían hecho un poco más de metodología y tal, pero yo decía, bueno, yo voy a ir viendo, voy a ir haciendo las cosas que me gusta hacer y no haciéndolas que no me gustan. Entonces por ahí salió lo de Twitter como para ir canalizando, ¿no? A nivel de hilos, a nivel de publicaciones. Luego surgió la posibilidad bueno, no sé cronológicamente cómo, pero habrá saltos, pero fue colaborar con Gigantes, ¿vale? Entonces para mí la revista Gigantes desde pequeñito había sido de también cosas que ya no suenan un poco raras, pero de ir al kiosco, mirar dónde están las revistas de deportes, buscar el baloncesto, mm. y ya está, y leerla, ¿no? Entonces, cuando surgió eso, yo decía, no sé si soy apto para ser escritor en Gigantes, pero bueno, sé de baloncesto, sé de esto, es cuestión de sentarse y mirar cosas y hacer, ¿vale? Entonces, por ahí empecé a tirar por otro camino. Me acuerdo otra vez que me llamaron de FIBA para hacer highlights, vídeos de los partidos durante los torneos. Entonces, la persona que me lo propuso me dijo, pero si ya tienes un canal de YouTube donde estás subiendo de jugadores o tal. Y yo, pues es verdad, eso es un trabajo. O sea, eso entra dentro de lo que se entiende por... Sí, vale, pues ya Claro, está. Entonces, fue como ir encontrando también formas de ganar dinero, lógicamente, por para, supuesto. para, para poder estar aquí. Y luego la parte del análisis de datos, también como los equipos no tenían entre comillas, tanta idea de lo que se podía hacer, ¿no? Ellos estaban acostumbrados pues mirar promedios, el perfil estadístico básico y tal. Entonces, cuando yo les decía, joder, pero se puede mirar por aquí esto otro, ellos decían, sí, pues vale. Entonces, yo iba un poco guiando ese nuevo campo y luego lo que te decía antes, fuera de micro, que como empezamos a darle visibilidad a eso, a la forma que teníamos de trabajar, fue como que otros analistas o estudiantes empezaron también a adquirir esos hábitos de decir, bueno, pues vamos a mirar aquí. Claro. Entonces estábamos creando una escuela, entre comillas, de decir, bueno, además de lo típico, podemos hacer A, B y C. Entonces se empezó a proliferar eso. Entonces, bueno, era como estamos aquí, entre comillas, creando algo nuevo, inventando y haciendo lo que yo creía conveniente. Ujú. ¿Qué parte hubo de llamar tú a las puertas, ¿no? Porque por cómo me encanta además esa narrativa, ¿no? De, bueno, me abro Twitter, empiezo a comunicar o a escribir sobre lo que me interesa, ¿no? Lo de que ahora el cabrón de Elon Musk cada vez nos lo pone más difícil, ¿no? Porque si envía un MD, aunque la persona lo tenga abierto, si no te sigue, Sí, sí. te piden que autorices la cuenta y te la bloquean, en fin. Ya cada vez esa interacción genuina creo que cada vez se ha reducido más desde que este señor cogió la rienda. Pero antes era como todo, ¿no? Tú mencionabas a alguien, le podías hacer una pregunta, como que era todo mucho más interactivo. ¿En qué momento ya detectaste tú que era hora de ir tocando ya ciertas puertas? No desde el punto de vista de una conversación, sino decir, oye, si te interesa esto, yo hago esto otro y podemos hablar. O fue al revés, ya que ya la gente, sin tú pensarlo, decís, coño, pues ya la gente me está empezando a llamar y a lo Sí. mejor podemos buscar por aquí ya un camino profesional. Y igual, ya te digo, las fechas y eso me bailan porque ya hablamos de muchos años, ¿vale? Pero sí que tengo algunos puntos que recuerdo. El primero fue
la primera persona así que yo sentí importante que seguía la cuenta era Landik B, que jugó en el Madrid, en el Barça, y que cuando yo, pues no sé qué sería, 9, 10, 11, 12 años, pues era de los jugadores que veías en la tele y decías, hostia, que esto. Y creo que fue a raíz de que como su hijo también jugaba, pues me imagino que habría algo por ahí, ¿no? Entonces dije, hostia, me sigue Landik B, ¿sabes? Como algo, como algo extraordinario. Y luego también empecé a hablar con Ramón Trecet. Y que para mí eso ya sí que era una figura eh, como ¿qué hace este señor hablando conmigo? ¿No? Y de hecho recuerdo creo que fue un mundial y hablábamos por teléfono después de cada partido y comentábamos y tal. Entonces, para mí aquello era surrealista, pero yo decía, bueno, pues si esta persona que lleva tantos años, que ha conocido a tanta gente, valora mi voz, Claro. será que sirve de algo lo que digo, ¿no? O ya sea porque es diferente, por lo que sea. Y, y sí que es cierto que por ahí surgía la posibilidad de, bueno, si estás en Twitter, estás haciendo contenido, puedes tirar por medios, ¿no? Como era la vía más fácil o más clara. Pero yo tenía como muy claro que donde tiene más valor es en pista o en despachos. Es decir, a la hora de tomar decisiones para preparar partidos o para analizar partidos, jugadores, equipos o para análisis de mercado, ¿no? Donde encontrar pues perfiles diferentes o tal. Entonces yo, sabiendo que eso estaba ahí, yo seguía por esto. Entonces, calculo que era 2020 cuando empiezo a hacer una ronda de enviar mensajes a gente con la que tenía conexión. Es decir, igual ellos me habían seguido en Twitter también, entrenadores pues de ACB o españoles que estaban en el extranjero, y fue preparar un PowerPoint y decir, mira, se puede hacer esto, esto y esto. Yo utilizo estas herramientas. Estos serían unos informes, las plantillas de informes. Ajá. Seguro que si lo miro ahora diré, vaya lo que estaba haciendo, ¿no? Pero era lo que había. Y pues igual de 20 o 30, pues contestarían 5, estoy interesado, 2, ya te diré algo, lo hablo con el club, y ahí fue cuando hubo ese parón de lo del COVID, Ujú. y fue como 1 año o 2 años después, y luego eso me pasó con varios entrenadores, como que igual no era el momento, ¿sabes? Que igual en ese momento cuando yo envío no era el momento de trabajar, pero igual cambiaron de club, o el club ahora tenía presupuesto, o alguien había visto algo que les parecía correcto, y entonces empezamos a trabajar. Entonces, también yo creo que ha sido como la de ir dejando piedritas en cada sitio Ujú. y, y curiosamente la que yo vi como más clara fue cuando, pues también, yo creo que era confinamiento 2020, di una charla en el SINEP, el sindicato de entrenadores, Claro. donde el que me dio el pie, el que me dio el contacto, fue Ivonne Navarro, que casualmente, y volviendo hacia atrás, él era el ayudante en la selección de Euskadi en 1999, donde jugué yo el Campeonato de España. Entonces, al Claro. final, no creo tanto, yo no soy muy de creer en las conexiones y tal, pero ahí sí que había una conexión clara de decir, Claro. bueno, esta persona me conocía de algo, vio algo y luego lo que hice pues le cuadraba y dijo, oye, pues ¿por qué no vienes aquí a hablar? Y Claro. entonces eso también dio pie a lo que te decía, ¿no? Pues si ya se estaba en un equipo, pues el valor se le supone, ¿no? Total. Qué bueno esas conexiones, sobre todo cuando te expones a hacer cosas que acabas encontrando gente que a lo mejor Sí. conocías en otros escenarios, en otros contextos en el pasado y acaban significando esos puntos de inflexión, esos saltos. Ander, encuentro una conexión con el campo de la psicología, ¿no? Porque ahora, bueno, está muy poco explorado, ¿no? Y a veces, bueno, la gente, entrenadores, jugadores, tienen una demanda o una percepción de la psicología un poco desfasada, ¿no? Pues tipo, estamos en un mal momento, un poco a modo apagafuegos, ¿no? Pues ayúdame, Sí. da una charla para gestión del miedo. O queda una semana, el otro día me llamaron de un club de, Javi, tenemos en un mes una Final Four y llevamos toda la temporada con problemas para gestionar los momentos complicados del partido. Y yo, pues con todo el dolor de mi corazón, le tuve que decir, en un mes no vamos a poder arreglar nada,
la próxima vez que esto ocurra, intentad llamarme antes porque si no, luego el que queda mal soy yo, ¿no? Porque Claro, ellos sí, tienen sí. unas expectativas, luego hacemos un trabajo que no... La mayor probabilidad sería que saliera mal y si sale bien no sería por causas relacionadas con mi trabajo, ¿no? ¿Cómo fueron esas primeras comunicaciones, Ander? Lo has mencionado antes un poco de pasada, el club o el entrenador, el staff tiene una idea sobre lo que tú haces o sobre tu perfil, tu disciplina. Tú tienes que ir un poco navegando entre asertividad y mano izquierda a que realmente lleguen a comprender o a saber lo que tú puedes hacer y realmente lo que le puedes ayudar, ¿no? Esto, psicología se llama como reestructurar el motivo de la demanda, ¿no? Para Sí, traducirlo a objetivos. sí. ¿Cómo fuiste haciendo eso? Porque encuentro similitudes en etapas temporales diferentes con lo que ahora le pasa a muchos compañeros míos de profesión en el campo de la psicología, por ejemplo. Sí, la primera razón para contratar mis servicios, yo creo que es que se da por supuesto de que el análisis de datos es útil, ¿vale? En el baloncesto. Hoy en día ya con el término Big Data y todo lo que ha habido después, eh, todo el mundo sabe que en todos los ámbitos, en todos los sectores se utilizan los datos, ¿vale? Entonces, lo que había en baloncesto era, bueno, si en Estados Unidos lo están utilizando, si se está hablando tanto de ello, esto debe de ser útil, ¿vale? Pero luego algunos entrenadores decían, pero si yo lo que hago no me da tanto valor como me puede dar ver vídeo, ¿no? Y luego algunos mantras de, bueno, pues los datos no ven todo lo que pasa, ¿vale? Bueno, y yo siempre digo, bueno, y el ojo tampoco ve en el vídeo todo lo que pasa. Entonces, desde ese estado inicial de que ellos sabían que era útil o que había alguna utilidad o simplemente que había otra visión, ¿vale? Como algo complementario al uso de vídeo, ¿vale? Eso por un lado. Luego sí que ha habido otros que decían, bueno, yo hago análisis de datos, me gusta mirar cosas, pero tampoco soy experto, porque soy o... Normalmente con los que suelen contactar conmigo o el interlocutor suele ser el entrenador jefe, ¿vale? Ujú. Eh, el que sabe que puede necesitar información. Cuanta más información tengas, si está bien filtrada y está bien utilizada, puede ayudarte. Toma decisiones, sobre todo, o conocimiento de los jugadores. ¿Qué pasa? Que si un entrenador jefe se tiene que poner pues a trabajar 4 o 6 horas diarias en datos, es imposible, porque no Correcto. le da. Entonces, Mm. piensan que si una persona externa o una persona especializada puede hacer ese trabajo y dárselo ya con las conclusiones, o luego hay algunos que prefieren solo conclusiones, otros que prefieren ver todo el análisis, eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero sabían que lo necesitaban, ¿vale? Y luego la otra parte es, eh, yo siempre lo he dicho, no soy un perfil eh, como el analista de datos original, un poco, o la percepción que había del analista de datos en la NBA, que era un señor metido en una habitación tocando numeritos. Yo vengo pues de lo que es el baloncesto, de la pista y del juego, pero que decidí tirar por esa vía. Y después de muchos años, pues lógicamente, yo siempre lo digo, igual que un entrenador al ver a un jugador jugar entiende el perfil de jugador que es, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y sus tendencias, yo si miro las estadísticas de un jugador, eh, lógicamente no solo puntos y rebotes, sino todo el perfil estadístico que tiene, yo ya sé cómo juega ese jugador. Ya sé cómo juega pick and roll, porque ya sé cómo juega en poste bajo, ya sé cómo juega, ya sé cómo es defensivamente, porque he visto tantos números y he visto lo que significan el juego esos números, que al ver los números ya veo el juego, Claro. ¿sí? Entonces, también a la hora de hablar con los entrenadores, pues yo les hablo en lenguaje baloncestístico, ¿sí? No le digo, no, es que este tiene 1.07, no,
Digo, oye, pues que sepas que en pick and roll, pues es buen tirador por la derecha, ¿sabes? Le hablo en Claro. su idioma. Entonces ellos también han visto que, bueno, es un poco enlace, ¿no? Hay otros perfiles en el sector, en España, Europa no tanto, pero bueno, en Estados Unidos sí, que es más ciencia de datos, que es elaborar un modelo o machine learning o sea, cosas que son realmente puramente numérico Ujú. y no están tan relacionados con el día a día o con lo que puede ser el juego propiamente dicho, ¿no? Entonces, bueno, Claro. aquí lo bueno que lo que decías tú, que como no hay tanto y se abría un nicho, pues yo he podido crear mi propia imagen y mi propio rol dentro de lo que es Mm, un, un staff o un club. mm. Tu propio camino, ¿no? Entre comillas. Ahí, Ander, entiendo que no ha sido algo que hayas tenido que forzar, porque como tú bien dices, tenías ya ese conocimiento de haber entrenado, de haber jugado, pero en todo este tipo de disciplinas, en las que incluyo también la psicología, qué importante no solo es intentar tratar de saber más sobre lo mío, sino que llega un punto donde ese punto de inflexión o esa mejoría va a verse mucho más creciente cuando aprendo a traducirlo o a comunicarlo de una manera que se adapte al contexto en el que voy a trabajar. Claro, al final el contexto lo es todo y en mi caso el interlocutor todavía más. Es decir, Ah, yo ya he trabajado con varios entrenadores y de hecho con algunos llevo varios años y no trato a todos de la misma manera. Es decir, yo sé si tengo un entrenador que es muy pro datos, que lleva 5 años utilizándolos y tiene su propia metodología y quiere que yo complemente y así, con él hablaré de una manera. Con otro que me dice, oye, Ander, yo no sé nada, ¿vale? O, o a mí me funciona bien esto y quiero utilizar esto, ¿vale? Yo quiero utilizar A. Y yo le digo, vale, pero es mejor B, a nivel numérico, a nivel metodológico, lo que sea. Y me dice, ya, pero es que a mí me funciona A. claro, Entonces yo ahí tengo que leer un poco cuál es la situación, ¿no? Y decir, vale, pues vamos a hacer A, que al final tampoco está tan mal, te va a ayudar a ti, yo te voy a quitar trabajo, te voy a ayudar y poco a poco te iré metiendo cosas de B, ¿vale? Y luego ya pasaremos al C. Pero tú al final también tienes que trabajarlo a la persona. Tienes que, porque si no, básicamente, si yo y me ha pasado alguna vez, igual no tanto a nivel, no tanto el tema personal, sino que por un tema de presupuesto, es ujú, decir, si el presupuesto es bajo, lógicamente mi dedicación y mi claro, trabajo va a ser más bajo. Entonces, si vamos a quitar cosas, lo que yo te dé a ti va a ser menos útil que si te diera la película completa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona no le parece que sea tan útil lo que yo le estoy dando. Entonces, el valor que le da al dato es reducido. Entonces, cuando me pueden decir, que alguna vez me ha pasado, oye, pues esto no es tan útil, y yo, ya, pero si hubieras cogido el paquete completo, por sí, simplificar, tendrías mucho más, que sería mucho más útil. claro. Entonces, también ahí, bueno, hay que ir gestionando, hay que ir viendo. Eh, yo siempre he trabajado con entrenadores españoles, que muchos estaban fuera, pero eran españoles, entonces la comunicación ahí no es un impedimento, pero hay que adaptar y, y- y lo pensaba el otro día cuando me dijiste para grabar aquí, y como era un tema, o sea, como estaba relacionado con la psicología, yo pensaba, claro, normalmente los entrenadores, la psicología que tienen es o con el jugador, o igual un poco también con sus ayudantes, ¿no? O con los Mm, directivos y tal, pero sobre todo el jugador. Y yo en mi caso no he trabajado directamente con jugadores. Es decir, siempre sí que ha habido algún informe que ha sido como dos versiones, la versión para entrenadores y luego la versión que le van a enseñar al jugador, que ahí sí que lo moldeamos un poco, ¿vale? claro, Pero yo pensaba, bueno, pero realmente psicología sí que he tenido que poner en práctica a la hora de relacionarme con los entrenadores. total.
y que cada uno tiene su visión, su experiencia, su reticencia a veces con los datos, o todo lo contrario. Entonces, pues bueno, ahí con el paso de los años ya, claro, esta es la quinta temporada ya trabajando con equipos, ¿no? Y Ajá. eh, que yo siempre lo hago de forma externa, ¿vale? Ujú. No estoy físicamente en el lugar, Mm. eh, y siempre también es una comunicación online, digamos, o WhatsApp o llamadas, pero siempre es desde fuera. Si alguna vez voy al sitio donde estén, ¿no? Mm. Pero el trabajo semanal siempre es a distancia. Entonces también gestionar eso, eh, volviendo a lo que te decía antes, de que yo siempre he sido autónomo y siempre he trabajado así, para mí era más fácil. Igual a una persona que tú le digas, no, no, es que no vas a trabajar en el puesto donde físicamente, donde se ejecuta el Mm. trabajo. Pues igual le cuesta más, ¿no? Entonces todas esas cosas yo creo que influyen a que la forma de trabajar pues esté funcionando, ¿no? Claro. Ahora que mencionabas lo de individualizar cada vía, cada puente comunicativo, compartía el otro día por Twitter un extracto del podcast, del antiguo podcast de Reddit, que ahora se ha quedado su compañero, ¿no? Que entrevistaban a Hartenstein y a Caruso, ¿no? Y hablaba Hartenstein del arte, del acto de poner bloqueos, ¿no? Y Ujú. él decía que, claro, que también hay una parte en esos jugadores de rol de, del análisis de los detalles, de que no es lo mismo el bloqueo que le tengo que poner a Jalen Branson que ahora ponérselo a Shea o a Jalen Williams o en otras etapas pasadas a otros jugadores que mencionaba, pues yo sé, como Chris Paul y demás, ¿no? Y me conecta también con esa parte, yo creo que infravalorada de los jugadores y que a veces no le dan tanto valor, de ese encontrar tendencias incluso dentro de tu propio equipo, ¿no? Sobre todo para jugadores de rol que están tan sujetos a hacer el trabajo oscuro, Sí, el cómo tú puedes ser capaz de diferenciarte de otros tantísimos jugadores que están peleando por tu mismo rol con ese tipo de detalles. Y me acuerdo del capítulo de Last Dance donde hablaban de Dennis Rodman, sí. que tiene este aura de jugador pues totalmente digamos, si lo Díscolo. queremos exacto, pues estaba buscando un término políticamente Sí, correcto, sí, y ese me encanta, pero era un tío que empleaba dentro de su entrenamiento una gran cantidad de horas de vídeo para saber, en función de qué compañero tiraba y desde qué posición, hacia dónde iba a ir el balón con una mayor probabilidad. Creo que aparte de las, por supuesto, capacidades físicas, luego ahí hay una parte de estudio que te puede ayudar mucho sí. con ese análisis de detalle a generar una diferencia y, por supuesto, pues más probabilidades de hacerte un hueco en ligas profesionales. Sí, de hecho, no sé si lo decía ahí o en otro momento, que en el típico ejercicio de tiro, donde van tirando todos, él decía, no, no, yo me quedo reboteando porque así voy analizando y además, ¿qué sentido tiene que yo me ponga ahora a tirar Claro, 10 tiros o 20 tiros, hago una serie, si luego en el partido no voy a tirar? Es decir, lo que voy a tirar es el rebote que cojo, ¿no? Y por ahí, y siguiendo un poco el tema de de especialización o de buscar, eh, lo llamaban cuando empezaba a crecer un poco el tema de la docencia del análisis de datos aquí en España, era que tú podías tener una ventaja competitiva, ahí ¿vale? está. Respecto a tus rivales, porque como otros rivales no analizaban tanto o no analizaban de una manera un poco más avanzada, no podía encontrar pequeñas ventajas que decías, bueno, pero es que si consigo 2, 3, 4 puntos, al final muchos partidos en ACB se deciden por esos puntos, ¿no? Entonces, esas pequeñas ventajas competitivas son las que encuentras haciendo cosas diferentes. Por ejemplo, en el juego, pues igual cambias una defensa, ¿no? Después de un tiempo muerto el otro, pues tú sales en zona. Vale, pues ahí le has buscado un poco las cosquillas, has buscado un truquito y le has sorprendido al rival. O un cambio defensivo o lo que sea, ¿no? Entonces, con los datos, como lo que había era analizar puntos, rebotes, asistencias, porcentajes y igual mirar 5 últimos partidos,
En el momento que un equipo analizaba otra cosa, que sobre todo yo creo que empezó a ser, o por lo menos lo que hacía yo era eh, dividir por tipos de jugada, ¿vale? Dividir por pick and roll, poste bajo, que además son situaciones que tú puedes, que son accionables porque puedes o entrenar o cambiar la estrategia. Es decir, pongo un ejemplo, siempre pongo el mismo. Un jugador tiene 40% en acierto en triples, ¿vale? Entonces tú sabes que es un buen tirador, ¿sí? Pero ¿ahí qué vas a decir? Que no tire al que le va a defender, ¿no? Mm. Pero que meta el 40% puede ser que meta un 20% en situaciones de pick and roll y un 60% en situaciones de bloqueo indirecto. Es decir, que ese jugador no es tan bueno tirando triples en pick and roll y sí es muy bueno tras bloqueos indirectos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, a la hora de preparar una defensa o darle una instrucción al jugador que lo va a defender, no es decirle que no tire nunca. Claro. O por lo menos yo creo que no debería ser. O yo voy a darle la información al entrenador de que, oye, que hay situaciones, o vemos mucho mapas de tiro, ¿no? Claro, si tú solo miras el box score y ves que un jugador tiene un 60% en tiros de dos, tú no sabes si ese tiro de dos es una bandeja o es un tiro de 6 metros, ¿vale? Total. Entonces, antes lo que se tendía a hacer era, más que nada porque o no había tantos medios para analizar eso, o, o faltaba tiempo, o no había tantos ayudantes, o lo que fuera, ¿no? No había formación tampoco. En el momento en que tú introduces más condicionantes, más variables, el análisis que haces y la traducción a estrategia o preparación o lo que quiera hacer el entrenador es más rico. Entonces, con eso eh, puedes preparar mejor, puedes analizar mejor y puedes ejecutar mejor. Claro. Igualmente, al final las estadísticas son aumentar las probabilidades de acierto. ¿Sí? Ahí está. Normalmente se divide el análisis en dos, el prescriptivo y el descriptivo. Ujú. ¿Vale? El descriptivo sería pues decir lo que pasa, ¿no? Pues este jugador hace esto, hace esto, hace esto. ¿Vale? El prescriptivo le sería como para predecir. eh, no va a predecir lo que va a suceder. Es decir, tú no puedes saber lo que va a suceder. Puedes decir lo que tiene más probabilidades de que pase. O puedes hacer lo que tiene más probabilidades de éxito. Igual que si tú le das el balón caliente a Sergio Llull, pues tú sabes que él, por lo que sea, tiene una capacidad para meter más balones, ¿no? Pero Van a pasar cosas. sí, van Ahí a pasar. seguro. Pero no tiene por qué ser. Es decir, tú si se la das no la va a meter seguro, Total. ¿vale? Sí que el entrenador cuando se la da a él es porque sabe que pues la suele meter, ¿vale? Igualmente, si miramos todos los datos, podemos saber que si no es, ahí ya entra un análisis más pormenorizado, es decir, eh, cuando Sergio va a derechas, o él tiene más volumen hacia derechas, ¿no? Tiene tendencia a ir hacia la derecha, pero igual mete menos. O igual él tiene en los últimos 3 años, miras mapas de tiro y desde las esquinas mete 40 y desde arriba mete 28. Bueno, pues que lo sepas. ¿Sí? Igual que hay entrenadores que dicen, yo si es buen tirador, me da igual de dónde tire, lo voy a puntear. Perfecto. Y ese es el uso que hace el entrenador de los datos, ¿vale? Ujú. Porque yo soy simplemente el transmisor. Decir, mira, he visto esto, igual que el entrenador ayudante en el vídeo ha visto, oye, en estos 3 últimos partidos ha hecho X y Z. Pues que lo sepamos. Que luego justo en ese partido un jugador de 50% en triples mete 0 de 3. Pues ¿qué ha pasado? Pues o le has defendido bien, o ese día durmió mal, o no ha tenido el día, ya está, Claro. ¿no? Pero Claro. intentar aumentar las probabilidades de éxito o de victoria o simplemente tener más conocimiento. Total. Y que volviendo al tema de los datos, siempre en su contexto, aquí sí te quería preguntar, Ander,
para ti que, si es que existe, ¿no? Entiendo que es difícil quedarse con uno o con pocos, pero si existe información en esos datos que a ti te indique que puede haber un problema psicológico, ¿no? Y aterrizándote un poco la pregunta para que no suene tan amplia, yo le hablo mucho a los jugadores con los que trabajo, por ejemplo, de una habilidad que encontré la nomenclatura, pues como siempre los anglosajones aquí son mucho más elocuentes para el oído, ¿no? Con sus términos, y es esta habilidad que se llama el bounce back, ¿no? El cómo yo, Sí, después de un mal momento, soy capaz de tardar muy poco tiempo. A raíz de ahí han salido las habilidades estas como el Next Play Speed, cuánto tiempo tardo después de una mala acción o de un desacierto en ejecutar el siguiente tramo, ya sea en ataque o en defensa. Le hablo mucho de esto, ¿no? Entonces, para mí una estadística que ahora me viene a la cabeza que puede ser interesante es cómo un jugador cambia su manera de jugar en función de si está más desacertado o menos, ¿no? Pues yo me encuentro que muchos jugadores, si no meten las 3 4 primeras canastas que intentan, dejan de defender con intensidad, dejan de ser agresivos pisando pintura o dejan de buscar buenas opciones de tiro, dejan de entrar al rebote ofensivo, es decir, tienen una tendencia a la tendencia evitativa, ¿no? Que se llama sí. en psicología, o cómo cambia de la primera a la segunda parte en función de si la primera me ha ido bien, estadísticamente hablando, o me ha ido regular, ¿no? Entonces, ¿tú encuentras ahí en algún dato una especie de síntomas sobre, oye, aquí hay algo más que tendencia y es que hay un cierto patrón de que aumente la probabilidad de que ocurra algo ya en aspectos más conductuales y psicológicos? Eso lo primero. Yo siempre creo que cada jugador es un mundo, ¿vale? Es decir, sí que puede haber eh, algunos patrones que se repitan en general, pero creo que ahí habría que hacer un análisis individual, ¿no? Por ejemplo, en un equipo, pues si tienes, hablando por ejemplo lo del tiro, o Mm, sí, tiro exterior, por ejemplo, pues coger a los 5 o 6 jugadores que hay exteriores con volumen y analizarlos, ¿no? Y ir y habría que ir ahí, pues eso, partido a partido y dentro de cada partido ver situaciones, ¿no? El resultado en cada momento, también hay jugadores que no juegan igual en casa que fuera, ¿no? Cómo les puede afectar sí. eso, incluso en fases de la temporada, si es a principio de temporada, por cómo vuelven en verano o a final de temporada, donde te estás jugando título, descenso o lo que sea. Ujú. Y em, lo bueno que tenemos ahora y lo que nos da la tecnología también es que tenemos plataformas, bases de datos desde donde podemos ya filtrar más la información, ¿sí? Entonces, me quiero fijar en lo que dices tú, ¿no? El porcentaje de acierto en el segundo tiempo, si en el primero ha sido bueno o si en el primero ha Ujú. sido malo. Vale, ya puedo ir a buscar esas situaciones, que ahí, por ejemplo, el vídeo nos lo permite, pero nos lo permite prácticamente a velocidad real. Es decir, si yo quiero ver cómo ha rendido ese jugador en el segundo tiempo, me tengo que ver el segundo tiempo de este partido. Y del partido anterior, y del partido anterior, y del partido anterior, para verlo. Seguramente voy a ver, ahí sí que voy a tener señales visuales de eh, lenguaje gestual, También. cómo se relacionan con sus compañeros, con el entrenador, si cambio, etcétera, ¿no? Pero, pero sí que vamos a tardar más Ujú. en reproducir y procesar esa información. Con los datos lo que nos permite es, vale, vamos a buscar todos los partidos, entonces en un listado tú ves, pues en las derrotas o los visitantes o según el mes de competición, yo todo eso lo voy a filtrar y voy a mirar. Este jugador que hizo y le pongo primer cuarto y segundo y veo, pues tanto. Tercer cuarto y cuarto, tanto. Y a partir de ahí, esto haciéndolo de una forma, como te digo, manual. Sí. Lo que nos permite la tecnología ya sería a través de programación o lenguaje o inteligencia artificial, decir, búscame todos los partidos en los que... Y entonces, eso es relativamente rápido Ujú. y nos va a permitir detectar tendencias. Y nos va a permitir también decir,
oye, analista de vídeo, mírate estos 4 partidos. No hace falta que te mires los 10. Donde hemos visto algo significativo numéricamente son estos. Y también ahí, pues eso, que no sea, yo siempre lo digo, no es por un lado los datos, por otro lado el vídeo, sino funcionar complementariamente. Y de hecho en las plataformas más utilizadas o más habituales, que serían Instat y Synergy, prácticamente todos los números que aparecen, no sé si todos, pero muchos de los números que aparecen, tú haces clic y te lleva el vídeo a esa situación. Es decir, tú si ves, este jugador ha metido hoy 8 de 11, tú le das al 8 y te salen las 8 canastas en vídeo. Y le das al 11 y te salen los 11 tiros. O te salen los rebotes o lo que sea, ¿no? O situaciones de pick and roll donde ha pasado. Pues te salen todos los pases. Claro. ¿Vale? Entonces, la conexión está ahí. No es que por un lado yo llego a una conclusión y por otro lado el otro analista llega a la otra. No, es que es todo lo mismo. Claro. ¿no? Simplemente son diferentes inputs, diferentes formas de ver el juego, que es un poco lo que te decía antes, que yo el partido o el jugador o el equipo lo veo cómo juega o cómo es su perfil a partir de los números, y el entrenador tradicional o el ayudante o el que sea, lo que hace es, se ve 3 partidos o se ve 3 playlists y dice, vale, ya sé cómo juega. Y es lo mismo. O sea, seguramente igual hay alguna cosa que yo no percibo y otra cosa que él no percibe, pero más o menos vamos a llegar a la misma conclusión. Y aquí qué importante, llevándomelo a un tema más alejado del acierto-desacierto, esto lo hablé con Raquel Romo en el podcast, qué importante también para el feedback o la comunicación con el jugador el poder hacer análisis del número de intentos que yo me permito, ¿no? Por ejemplo, pues el número de veces que piso pintura, el número de veces que entro al rebote, el número de veces que lo cierro, ¿no? Como hablaba antes del aumento de probabilidades, es algo de lo que yo también en psicología hablo mucho, que es cómo yo me puedo permitir con acciones que en principio no me van a aportar una línea estadística concreta, pero cómo el ejecutarla, lo que comúnmente se dice, ¿no? De lo importante es el proceso y no el resultado, ¿no? Pues vamos, hay herramientas y maneras de realmente reforzar el proceso y creo que son estructuras y líneas de trabajo súper interesantes, sobre todo para darle al jugador también una tranquilidad en qué cosas puede hacer para darle más oportunidad de aportar al equipo o de Sí. directamente hacer mejores números, por supuesto. Sí, ahí entraría lo que yo, cuando suelo hablar con entrenadores de formación y a veces me preguntan, oye, pues yo no estoy en el Barça o yo no estoy en Euroliga o yo no estoy Ya. en tal, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer un entrenador cadete del colegio tal, de barrio o de pueblo o lo que sea? Claro, de primeras que ya la información que tienen ellos, que puede ser del acta digital, esto que hay, o incluso la web de la FEB, que tiene algunos datos, tú con eso puedes hacer algo, pero con lo que realmente puedes hacer algo es con lo que tú quieres, con los objetivos que tiene el equipo generales, de decir, queremos ser un equipo que corra, ¿vale? Queremos ritmo, queremos pisar pintura, queremos meter balón a poste bajo y a partir de ahí generar, queremos llegar con pocos botes al otro esto, queremos bloquear el rebote todos, queremos hacer balance mínimo 3 personas que lleguen tal. Todo eso, aunque no salga en un box score, aunque no salga en una estadística oficial, tú la puedes cuantificar. Es decir, tú puedes decir, nuestro objetivo es llegar con pocos botes, ¿vale? Hasta el triple contrario. Tú puedes coger cada uno de tus ataques y poner un bote, 3 botes, 4 botes, 2 botes, 5 botes, ¿vale? Y al final del partido hay 70 posesiones donde has promediado 3,8, ¿vale? Y nosotros todavía no sabemos si 3,8 es mucho o poco, ¿vale? Tenemos 10 partidos y vemos que el promedio es 5,2, ¿vale? Queremos bajarlo porque hemos visto que hay partidos donde promediamos menos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En entrenamiento, vamos a trabajarlo, vamos a hacer ejercicios de como sea, ¿vale? Tengo otros 10 partidos y miro, oye, que antes hacíamos 5,2, ahora hacemos 7. Oye, que hemos aumentado el número de pases, o de botes, perdón. No está funcionando.
¿Por qué no está funcionando? Porque podemos ir a nivel individual, podemos ir a nivel de cómo nos defienden, pero tienes una marca numérica que te dice, o igual el trabajo que has hecho es bueno, pero no se está traduciendo en el partido, Claro. ¿vale? A lo mejor la defensa que nos hacen en el partido es más dura que la que hacemos en el entrenamiento. Pues no es que tengas que potenciar el juego, la técnica de pase o la técnica de cómo salir en contraataque, sino hay que elevar la exigencia defensiva en los entrenamientos. Entonces, tú ya tienes ahí algo, ¿vale? Y eso es algo que puede hacer cualquier equipo. Lo único que necesitas es o grabar el partido o tener a una persona en directo. Sí que como son cosas un poco secundarias, no recomendaría al entrenador jefe estar ahí apuntando eso, que esté Claro. centrado en lo suyo y luego a posteriori lo analice. Y como eso, muchas cosas. Bloquear rebote, bueno, todo lo que he comentado. Entonces, lo que decías tú es, hay un jugador que puede decir, joder, yo he hecho 3 puntos, no aporto nada al equipo, ¿no? ¿O qué estoy aportando? Entonces, si tú le dices, oye, pero has bloqueado bien 12 veces el rebote y cuando tú estás en pista nos cogen menos rebotes, aunque no los cojas tú, pero tú bloqueas y viene un compañero y lo coge. O la defensa, el equipo contigo en defensa es mejor. ¿Por qué? Pues por el rebote, porque aprietas a tu jugador, porque el rival comete más pérdidas. Entonces, tú si incluyes, de hecho ya hay equipos que lo hacen, las Hustle Stats, de que marcan cuando un jugador se tira al suelo, o igual marcan deflections, ¿no? Que no llegan a ser robos, pero molestas al rival. Todas esas cosas que a priori no aparecen, pero están pasando, tú las puedes cuantificar. Entonces, por eso antes se te decía, no es que los datos no te cuentan todo lo que pasa. Bueno, te lo pueden contar si tú lo cuantificas, ¿no? O lo que decías tú de si miramos cuando este jugador ha estado en un estado mental negativo, si nosotros somos capaces de decir aquí estaba mal, este ha sido su rendimiento. Total. Entonces, todo es cuestión de buscarle la vuelta de tuerca. ¿Qué pasa? Que eso es más difícil, requiere más tiempo y, por ejemplo, un entrenador, te decía, un entrenador de cadete, pues igual no le puedes pedir que además de todas las horas que va, que se haga 2, 3 horas de postpartido porque tiene que preparar el siguiente entrenamiento, pero la posibilidad está ahí. Entonces, bueno, es cuestión de, de valorarlo, de definir cuáles son los objetivos del equipo y a partir de ahí cuantificar. Ander, quería tocar un último tema contigo y es que ahora hablábamos antes, ¿no? De esta nueva o esta ola de Twitter, ¿no? De la sobreinformación. Yo soy especialmente fan de la NBA, ¿no? Y lo típico que salen cada día estadísticas de el net rating de este jugador o el net rating colectivo y este equipo y este tal. Te quería preguntar cómo un poco esa exposición a la información también moldea nuestra manera de relacionarnos con los datos. Y esto lo conecto, soy muy... me gusta mucho leer las obras de Kahneman sobre economía conductual, sesgos, heurísticos y cómo un poco, bueno, a veces buscando atajos para relacionarnos con la vida acabamos cometiendo errores, lo que él llamaba errores sistemáticos, ¿no? ¿Qué mitos o sesgos te encuentras más en el mundo de los datos ahora mismo? Si es que existen y con cuáles te quedaría bueno, y a fin de cuentas, pues cómo de peligrosos también puede ser el dejarnos llevar simplemente por el ruido de una información y no tanto por Mm. escarbar y buscar más ese diamante bajo radar. Sí, yo creo que el más claro es el de confirmación y es el de cuando he perdido, mira que hemos metido 20% en triples, ¿vale? Seguro que es por esto. Y luego el día que ganas y has metido 20% en triples, no te acuerdas de que has metido 20% en triples. Igual te acuerdas de otra cosa. Mira, pues hemos dado muchas asistencias o es que el árbitro hoy nos ha pitado bien, hemos tirado 30 tiros libres en vez de 17,
o cosas así, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces se encuentra una señal que nos dice algo, encontramos un número que se ajusta a nuestra justificación, o ya sea realmente justificación de algo de juego que has visto que esto, o simplemente pues estas cosas que se repiten, ¿no? De, joder, pues hemos entrado en el bonus muy rápido porque tal, no tenemos tantas faltas, pero han tirado, bueno, o sea, cosas que ves y te las haces tuyas y eso es la causa realmente, ¿no? Igual no te fijas que, joder, pues has tenido 10 pérdidas más que el rival, o que normalmente el que mete un 40% había metido un 20% y es el que más volumen tiene de tu equipo, o el plan de partido que has planteado, pues igual estaba equivocado, que son cosas un poco que nos hacen pensar más o que nos van a tener que hacer analizar el juego más allá de pues el box score, ¿no? Y luego a mí me ha pasado con entrenadores que ellos tenían una idea y cuando yo se la he, como te decía antes, ¿no? Pues oye, pues tira por aquí también, la han aceptado perfectamente y han dicho, hombre, Ander, pues si tú me dices esto, pues que sabes más y que te dedicas a esto, pues tendrás razón. O vamos a explícamelo bien y yo lo traigo a mi punto de vista, ¿no? A mi perspectiva y a mi conocimiento del juego. También hay otras personas que te dicen que me da igual lo que digan los números, que hemos perdido porque tal, ¿vale? Si aquí al final no, tampoco hay una razón. Es decir, tú, ¿por qué hemos perdido hoy? No hay una razón ni hay dos. Se inventaron, se utilizó, vaya, bastante el tema de los 4 factors, los 4 factores de Dean Oliver, que eran porcentaje de acierto en el tiro, porcentaje de rebote ofensivo, porcentaje de pérdidas y porcentaje de tiro libre, ratio de tiro libre, ¿vale? ¿Qué pasa? Que son 4 factores que cuando un equipo ganaba tenía más probabilidades de ganar, ¿no? Cuando ganaba en cada uno de los 4 aspectos, de los 4 factores, tenía más probabilidades de ganar. ¿Qué pasa? Que si tú ganas en acierto en tiro, en rebote y en pérdidas, es bastante probable que ganes. Es decir, entonces, de hecho, hace poco lo miré, porque claro, esto de los 4 factores, que está bastante generalizado hoy en día y ha sido una de las cosas que más se ha utilizado como estadística avanzada en Europa. ¿Cuál es el problema que tiene? Es que tú te ciñas solo a eso. Es decir, he perdido estos dos, entonces he perdido por eso. Porque tú puedes ganar un partido ganando dos de las. Puedes ganar con buen porcentaje de tiro de campo y con pocas pérdidas, ¿vale? Tú puedes ganar con eso. Pero también puedes perder, porque si eres muy malo en lo otro, no muy malo, mucho peor que el rival en lo otro, te puede ganar. Porque al final, si ellos cogen rebote, 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 rebote y acaban metiendo, o si fuerzan muchos tiros libres, significa que el rival comete muchas faltas. Si el rival comete muchas faltas, seguramente su rotación se va a ver variada. Seguramente los jugadores buenos van a jugar menos. ¿Vale? Entonces, son factores que influyen. ¿Qué pasa? Que hoy en día, y ahora ya doy el salto un poco a lo de los avances y tal, el propio Dean Oliver, que es el que sacó aquella teoría y la metodología, dijo, bueno, es que hoy en día los partidos ya no se deciden como se decidían antes, con los mismos valores. ¿Por qué? Pues porque hay más triples, hay más ritmo, hay más rebote, tal, lo que sea, ¿no? Y él decía, y yo ahora he creado una nueva métrica, que son los puntos, creo que llama los puntos netos en ataque y en defensa, ¿vale? De los jugadores y tal. Ya lo lleva un poco más al plano individual, no solo lo general. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo he aprendido o yo he trabajado con los 4 factors o me fijo mucho en el acierto en el tiro, o para mí es muy importante el rebote. Si ganamos el rebote, ganamos. ¿Vale? Si yo tengo esas convicciones y no doy pie a que entren otras, ¿sí? Siempre me voy a... ¿Ves? Hoy hemos perdido porque... Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que eso es todo mucho más...
hablo en general, no en general, sino que hay casos y casos, ¿eh? Pero y nosotros mismos los analistas a veces, joder, yo he dicho, oye, pues yo miro esto, esto y esto. Y a mí un entrenador me dice, a mí esto no me sirve, necesito lo otro. Pues me hace pensar también, Mm, oye, pues a lo mejor tengo que reconfigurar la forma que tengo a la hora de analizar un equipo, un jugador, porque si él me dice que no lo ve, pues a lo mejor hay que darle una vuelta, ¿no? claro. Entonces, que nosotros tampoco nos pensamos, y en eso soy bastante poco, eh, bastante poco talibán. Es decir, yo tengo mi metodología, mis ideas, pero si hay que adaptarlas a otra cosa, las adapto. Claro. Porque creo que es lo que pido también a los entrenadores cuando ellos reciben mi información. Mm. Lo que está claro es que si vas buscando información que confirme tu hipótesis, siempre vas a encontrar algo. Porque a Mm. veces el trabajo más interesante puede tener un entrenador es ejercerse al mismo de abogado del diablo. Porque al final lo que busca el cuerpo cuando ha perdido es encontrar una razón numérica para aliviar su malestar, ¿no? Porque ¿qué es lo complicado cuando se pierde? Buscar conclusiones, aterrizar todo, no polarizarte ni ser absolutista, y eso pues es incómodo de cojones, ¿no? Pero es Sí, que la mejora está, en este caso en la relación con los datos, creo que la mejora está en esa travesía por la incomodidad, ¿no? Y creo que, bueno, todo este tipo de percepciones sobre los sesgos es siempre muy interesante para detectarnos, ¿no? Decía la frase de una canción, ¿no? De los seres humanos somos seres racionales, pero de los que toman raciones en los bares, ¿no? Pero el ser humano es irracional y siempre va a tener esos atajos que a veces nos llevan a equivocaciones o a sacar sí. conclusiones demasiado precipitadas, ¿no? Lo cual en el baloncesto suele ser un peligro. Mm. Sí, y también, igual no tanto en el partido a partido, pero en el análisis de jugadores o de equipos, yo siempre digo que hay que intentar ampliar la muestra. Es Mm. decir, que en vez de mirar uno, tres, cinco, 10 partidos, incluso una temporada, que tú puedas mirar dos, tres temporadas. Porque a lo mejor este jugador viene de un año malo porque el sistema en el que jugaba no era esto, o porque él no estaba cómodo en la Correcto. ciudad, o mil historias, ¿no? Si tenemos 3 años y vemos, bueno, estos dos primeros iban por aquí y al tercero sí le bajaba un poco, pero lo lógico sería que rebotara hasta aquí arriba, ¿no? El bounce back que decías. Sí. Un jugador de 40 en triples, 37 y el año pasado ha hecho un 30. Lo lógico que sería que este jugador vuelva a hacer un 30 o que baje a 28 o entonces ahí si tú tienes un poco más de perspectiva, que ahí también te ayudan los datos, lo Claro. que decía antes, que a mí al final me cuesta a nivel de tiempo, me cuesta lo mismo analizar una temporada que tres, ¿vale? La muestra de datos es más grande, pero no tardo el triple. En cambio, si miro vídeo, me cuesta el triple, ¿vale? Entonces, ahí decir, joder, pues esto que nos permite el dato de ampliar muestras o de filtrar más, de afinar esa búsqueda de tendencias, la podemos hacer, ¿no? Mm. Entonces, hostia, también el tema de análisis de partidos, yo muchas veces intento ser cauto, porque me dicen, oye, ¿y hoy por qué hemos perdido? Dime por qué hemos perdido. Pues, oye, hay que mirarlo, hay que ver tendencias igual no es una sola cosa, igual hay que ver tres cosas, Mm. y igual si hubiera cambiado solo una, por ejemplo, el rebote, ¿no? O pérdidas, o este jugador, el acierto de este jugador, pues igual en vez de ganar de dos, en vez de perder por dos, ganamos por dos. O sea que tampoco hay que ponerse tremendistas. Oye, pues igual esta es la línea que hay que seguir. Y ayer no ganamos, pues bueno, ayer no ganamos, pero mañana haciendo lo mismo, igual sí que ganamos, ¿no? Mm. Entonces, hay un poco de cautela, no viene mal. 100%. Ander, hemos hablado de datos, pero creo que si la gente que nos ha escuchado y que ha llegado hasta aquí hace el ejercicio de poco de caminar transversalmente hacia otros escenarios y otras áreas, podrá encontrar que no solo de datos hemos hablado, sino de cómo también nos relacionamos con el mundo, de que cada vez sacamos conclusiones más precipitadas sobre la gente que conocemos, no vemos toda la muestra, sino simplemente a lo mejor un mal día, ¿no? Y ya pensamos que esa persona es de una manera o de otra, de cómo nos relacionamos
la cantidad de factores que explican nuestra estancia en el mundo, ¿no? En vez de quedarnos simplemente con el que confirma mi manera de ser o mis tendencias, mis criterios, ¿no? Esto ya nos meteríamos en temas políticos, ideológicos y todas estas cosas. Y por eso me encantan estas charlas, porque obviamente hablamos de un contexto en específico, pero creo que a veces la capacidad de hacer analogía es algo muy, muy interesante. Yo por lo menos me llevo de esta conversación contigo mucho más que datos. Espero que haya sido recíproco. Te agradezco enormemente el tiempo que me has dedicado y a toda la gente que haya llegado hasta aquí, por supuesto. Y no me queda más que dejarte toda la libertad del mundo para que despida y concluya este episodio 140 ya de Psych and Roll. Sí, la verdad es que ahí te tengo que dar la razón, porque como te decía antes, al ser un podcast o relacionado a la psicología, de primeras me costaba ver cómo podía relacionarlo yo, ¿no? Y sí que es cierto que al final no deja de ser otra forma de ver el juego, de analizarlo, de entenderlo, y al final el baloncesto son personas. Sí que los datos son las muestras numéricas de esos rendimientos, de esos comportamientos, pero no deja de ser lo que hacen los jugadores, ¿no? Lo que hacen los entrenadores. Entonces, hablar de ello desde este punto de vista, pues para mí también es interesante y me ayuda a hacer un poco el zoom out de ver cómo se entienden los datos, cómo los puedo explicar yo también, cómo los puedo acercar, y creo que a la gente le puede interesar también tener esta perspectiva, quizá no tan técnica y tan numérica únicamente, sino más integral, ¿no? De cómo se puede utilizar en el día a día, tanto entrenadores como jugadores. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.